Paula María García Villegas es magistrada federal en un tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México. Ha tenido diversas posiciones en el Poder Judicial Federal y bien ganadas esas posiciones porque además de que tiene una larga trayectoria y cuenta con absolutamente todas las credenciales académicas y más para desempeñarse de la mejor manera en su cargo, y seguramente lo ha hecho, también tiene una larga carrera en el Poder Judicial. Recordemos que la llamada reforma judicial también se propone para evitar el influyentismo y el nepotismo en el propio Poder Judicial. La propuesta de la Cuarta Transformación ya ha sido avalada por juristas que han pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Arturo Saldívar, quien ya vimos que no fue el más honesto durante su paso por la presidencia de la Corte, y esto confirmado por nuestro amadísimo líder. Y por supuesto, Olga Sánchez Cordero, quien a pesar de haberse reportado enferma a la hora de la discusión en la sede alterna, en el discurso ha vendido muy caras las supuestas bondades de la reforma constitucional. A pesar de conocer perfectamente bien el funcionamiento del Poder Judicial desde sus más altas esferas y la Constitución desde sus entrañas, estos personajes se han valido de eso para darle una especie de legitimidad a la propia reforma, sin escuchar otras voces importantes en la nación, o por lo menos voces que, como la magistrada Paula María, le sepan más al tema. En este video les presento los testimonios de 5 trabajadores del Poder Judicial Federal. Trabajadores que, más allá de los efectos personales que pudieran tener con la reforma, lo que buscan es defender la independencia judicial y, por lo tanto, la democracia de la República. Conocemos la posición de la magistrada García Villegas respecto a la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial y también sobre la reforma judicial, la cual ha llamado golpe de Estado técnico, ya que la iniciativa propone desaparecer prácticamente un poder público defendiendo la propia carrera judicial de sus mecanismos hasta ahora. Y eso es extraño porque la magistrada Paula María García Villegas también se apellida Sánchez Cordero. De México, del Estado de Derecho y más palpablemente en violación de los derechos humanos. Morena dice que así van a sesionar. Hemos visto también que han traído algunos insumos, agua, cosas básicas como papel sanitario y bueno. Ese poder constituyente lo ejercemos la mayoría calificada de esta asamblea. Bienvenidos y quédense en esta primer videocolumna donde hablaremos de diversos temas, criticaremos a estos pinches políticos corrientes, pero sobre todo abriremos este foro a los principales actores de todo lo que acontece en la vida nacional. Pero no son quienes ustedes se imaginan. Me refiero a ciudadanos que, como ustedes, son los afectados o beneficiarios directos de todo lo que hacen nuestros representantes en lo que aún nos queda en democracia. La reforma al Poder Judicial ha sido uno de los temas que ha acariciado el presidente López Obrador desde que inició con el mentado Plan A, el cual tuvo complicaciones por haberse aprobado en fast track y al haber sido parado por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de ahí, la maquinaria empezó a moverse hasta llevar a Claudia Sheinbaum a la presidencia tras unas largas y ácidas campañas, las cuales también dejaron claro que el poder y el dinero siempre son aliados para obtener mayorías en votos y mayorías en el Congreso, lo que estableció claramente de qué se trataba el llamado Plan C. La mayoría de la minoría están en contra de la reforma judicial. La mayoría de la mayoría no conocen la forma de operar del propio Poder Judicial, de las fiscalías y de los tribunales locales. Vaya, la mayoría de la mayoría no conoce ni lo que se va a reformar, ni los alcances de la reforma, ni cómo opera la justicia en México. Hoy, 5 voces de muchas que hay en paro en el Poder Judicial Federal. 5 voces que no se sientan en la Suprema Corte ni que reciben privilegios o andan en camionetas blindadas. 5 voces que se manifiestan con incertidumbre porque al conocer el derecho y al Poder Judicial
no pueden sino ver la tormenta que se avecina para la democracia en México. Mira, es muy simple. Buscar jueces por insaculación, por voto popular, por tómbola, como ellos le dicen, cuando incluso el ministro Lainez hizo un pronunciamiento muy claro. Escoges a un juez y un año después le haces un examen, pues dime en dónde le haces. No lo pasa, le das otro año para que lo vuelva a hacer. Y si no lo pasa, entonces ya lo puedes a lo mejor destituir. Pues es una aberración legal, o sea, eso es imposible. Somos los únicos, si se han dado cuenta, que queremos un examen. Nosotros háganos exámenes para que podamos participar en esta contienda de jueces. No queremos tómbola, no queremos jueces mal preparados, queremos jueces con preparación. Puntualmente es un acto de protesta en contra de del proceso de reforma constitucional iniciado con la iniciativa presentada el 5 de febrero de este año y que está discutiéndose actualmente en la Cámara de Diputados el dictamen. El pliego petitorio de los trabajadores y de los titulares se reduce al punto de que no se apruebe la reforma. Esa es la petición. Esta reforma, como se presentó y como se ha discutido, no puede ser aprobada desde nuestro punto de vista, o hay un rechazo porque está basada en una sustitución de personas y no en una revisión integral del sistema de impartición de justicia, además de que se mezcló la iniciativa con la campaña electoral y con un proceso de diálogos en los que llevó la voz cantante el partido mayoritario, y entonces no ha habido oportunidad de tener un diálogo para alcanzar una reforma que modifique el sistema, sino únicamente a las personas. Estamos parando labores porque la reforma que plantea el presidente de la República, avalada por el Congreso de la Unión y más adelante por las legislaturas estatales, va a implicar un deterioro en la administración de justicia que va a afectar a la población. ¿Por qué? Porque todos los asuntos ahora van a tener una línea de resolución. Esto implica que hasta este momento todavía nosotros nos plantean un asunto y nosotros decidimos, de acuerdo a la normativa actual y tratados internacionales, cómo es que debe resolverse un asunto. Pero con esta reforma a la gente ya va a haber una línea, ¿sí? Ya no va a ser posible que nosotros podamos decidir quién deba o no tener la razón. El paro es porque estamos en contra de la reforma judicial. Esta reforma judicial, lejos de beneficiar o de solucionar los problemas que tiene la justicia, los va a empeorar. El elegir juzgadores a través del voto popular no va a corregir ninguno de los problemas que aquejan a la sociedad. ¿Cuáles son estos problemas? Dicen que la justicia es lenta. ¿Saben por qué es lenta? Porque, por ejemplo, en materia civil tenemos 14 juzgados y recibimos el trabajo de 73 juzgados de la Ciudad de México. Trabajamos con 8 secretarios, con 20 oficiales, con 5 actuarios que no son suficientes para dar trámite rápido y ágil a los asuntos. Entonces, la solución no está en las personas que como titulares estamos en la institución, porque nosotros somos elegidos a través de un proceso muy estricto de selección. Yo tan solo participé con más de 700 mujeres, de las cuales solo logramos acceder al cargo 86. Hay que exponer algo bien importante. Creo que la rebaja de sueldos ahorita para nosotros pasa a un segundo término. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? Porque esta reforma que se está proponiendo creemos que de verdad afecta los intereses de todos los ciudadanos. Imagínate que no puedan promover una controversia contra una reforma constitucional. Si tú como particular tienes una relación comercial con el gobierno y por alguna circunstancia no te quiere pagar, tienes que promover un juicio. Ese juicio ya va a traer una línea. ¿Por qué? Porque estás luchando contra el propio gobierno. ¿Y quién te va a juzgar? Un juez que es nombrado por el propio o elegido por el pueblo y propuesto por el gobierno, ¿no? Cada uno de los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro tienen perfectamente claro que la protesta no solo se trata de manifestarse por sus propios derechos laborales.
Estos quedan en segundo plano cuando de lo que se trata es de defender las normas como las conocemos y por lo tanto la independencia judicial y el Estado de Derecho. Para entender por qué los trabajadores del Poder Judicial se manifiestan, tenemos que entender la propia carrera judicial. Hasta hace algunos años, la carrera judicial empezaba como meritorio y terminaba, en la mayoría de los casos, como magistrado en un tribunal colegiado. Los que llegaban a ministro o a otros puestos dentro de la Suprema Corte eran los menos porque hasta hoy los elige el Congreso o el propio presidente en turno. Hoy en día se han especializado los controles de confianza del Consejo de la Judicatura para la admisión de nuevos trabajadores en las filas de esta institución. Sin embargo, aunque no es por elección popular, el propio proceso de selección garantiza plenamente los conocimientos de quien aspira a un puesto de cualquier nivel dentro del Poder Judicial. Yo tengo 24 años en la institución, he participado en algunos concursos para juez, pero dos ya en los que pude acceder a ingresar a esa primera etapa. En los dos los pasé, 7.8. No me preparé lo suficiente, es la realidad. Yo fui actuaria, fui secretaria y también pasé por esos sueldos, ¿no? Sabemos todos que hay una diferencia entre el oficial, hay una diferencia con el actuario, hay una diferencia en sueldo con el secretario. Todos pasamos por esos escalones y no veo que los sueldos también se refieren por la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? Llevo 25 años de carrera judicial. De estos 25, en este año cumplo 8 de juzgador. He sido secretario de tribunal colegiado, actuario de juzgado y de tribunal colegiado. Entonces conozco esta trayectoria. En los diversos concursos yo llegué hasta una quinta ocasión. O sea, participé 4 y ya hasta la quinta fue cuando logré ser titular. Cuando uno entra al Poder Judicial, ¿qué es lo que quiere? Ser a la postre un juez de distrito, ¿no? Cuando uno es estudiante, creo que todos los que estamos en el Poder Judicial, ¿qué queremos ser? Algunos quieren trabajar en un gran despacho, algunos quieren ser abogados laboralistas. A nosotros nos nació trabajar en esta institución. ¿Y qué es lo que queremos a la postre? Ser jueces de distrito, ¿no? Por supuesto, no solo se trata de entrar a trabajar a un juzgado o a un tribunal. No se trata solo de llegar y sentarse en la silla del juez por haber pasado un examen y ya. La carrera judicial también comprende la capacitación constante de los propios servidores públicos de la institución y no cualquier tipo de capacitación. Se trata de cursos especializados tanto en las materias que atienden los propios servidores públicos como en materias generales, derechos humanos, tratados internacionales, constitucionalidad, etc. La carrera judicial no debe tomarse a la ligera cuando hablamos de la reforma, pues tener más y mejores jueces especializados y libres de ignorancia de las leyes propicia una mejor justicia. Con la reforma, esta especialización es altamente probable que se pierda y la justicia deje de proveer resoluciones adecuadas. Esta institución tiene demasiados programas educativos, nos capacita, nos trae a los mejores expositores, mejores juristas, no solo de nuestro país, sino también de otras naciones, de otros países, ¿no? Entonces, creo que ese compromiso y esos valores nos los ha dado también esta institución. ¿Qué es lo que hace valioso el tener un puesto dentro del Poder Judicial? Mira, lo que hace valioso es que realmente la gente que llega a ser juez de distrito, magistrado, es gente muy preparada. Gente que no nada más tiene una licenciatura, gente que tiene maestría, doctorado y muchos cursos. Y algo que yo quiero hacer notar es, algo que hace el Consejo de la Judicatura Federal es capacitarnos. Tenemos la escuela judicial que de verdad nos traen maestros que cualquier universidad quisiera tener. Nos capacitan, tenemos cursos, tenemos diplomados y constantemente estamos capacitándonos, ¿no? Nosotros tenemos, el último que hicimos es un curso de extinción de dominio, porque es algo que llevamos un curso en juicios orales mercantiles, porque a veces venimos de un sistema donde todo es escrito, ¿no? Y a veces necesitamos saber expresar, no solamente en papel, sino en palabra, ¿no? Las ideas, ¿no? A lo mejor tenemos el conocimiento, pero tenemos esa capacitación que yo creo que es muy importante y que hace esa escuela judicial.
Y no solo es conocimiento, capacitación y moral probada, sino que también la labor judicial requiere compromiso. Y este compromiso quizás no se note mucho por la enorme carga de trabajo con la que lidian jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial. En algunos casos, ese compromiso es a costa de sus propias familias. Entrar a su hora, pero sin hora de salida, e incluso llevarse trabajo a su casa, son cosas cotidianas para quienes laboran en los juzgados de distrito y los tribunales colegiados. El único privilegio se vuelve la vocación por trabajar en el Poder Judicial Federal. Tenemos hora de entrada normalmente, hora de salida a veces salimos 3, 4 de la tarde aquí, pero nos llevamos trabajo a casa. Esa es la facilidad de un tribunal colegiado, que a veces el trabajo no sale aquí y nos dan la oportunidad de llevárnoslo a casa y seguirlo trabajando. En la pandemia yo trabajaba de 9 a 12 de la noche, o sea, en estas cuestiones por estar sacando los asuntos. Actualmente, pues tengo derecho a salir un poquito más temprano, pero me llevo trabajo a casa y termino en casa, porque aquí necesitamos por secretario, casi son 3 asuntos a la semana. Cada asunto lleva entre 100 y 200 páginas. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros al día recibimos aproximadamente de 200 a 250 promociones. Celebramos audiencias constitucionales de 10 a 13 o 14 audiencias constitucionales. Celebramos 10 audiencias incidentales y las audiencias de proceso. Entonces, tenemos una carga muy fuerte de trabajo que le digo que a veces no se puede resolver a través del equipo que tenemos. Es un equipo pequeño, o sea, si nosotros lo vemos comparado con los asuntos que recibimos, y a partir de la pandemia que empezamos a recibir más asuntos y que los litigios aumentaron, pues es por esto que perciben esta falta. Pero nosotros recibimos el día de hoy una promoción y el día de mañana se acuerdan y tienen la respuesta. Entonces, ¿dónde está ese retardo en la justicia? Esto solo hace evidente una cosa de tantas que no se están contemplando en la reforma, y es que no se necesita un cambio de juzgadores elegidos por el voto popular, sino que se requieren más juzgadores en más juzgados y tribunales para tener justicia más pronta y expedita, como lo establecen nuestras leyes. Pero como ya sabemos, además de esta reforma que destruye al propio Poder Judicial como contrapeso, el gasto en justicia se redujo significativamente según datos del propio gobierno el año pasado. O sea que no solo se trata de asesinar el Poder Judicial como lo conocemos, sino hay que hacerlo lentamente, empezando por el dinero. Existe el fideicomiso de seguro de gastos médicos mayores. Nosotros tenemos ya institucionalmente, como cualquier empresa privada aquí en México que da prestaciones, pues te dan un seguro de gastos médicos mayores. Este seguro ya lo tenemos básico, pero es insuficiente. Son aproximadamente 300,000 pesos lo que nos cubre un seguro de al año. Por siniestro. Por siniestro. Por siniestro, 300,000. Pero una operación en México hoy no salen 300,000 pesos. Justo lo que le iba a preguntar. O sea, si la operación es de 1,000,000 de pesos, a ustedes nada más les dan 300. Sí, y entonces el resto lo tendríamos que pagar con nuestra bolsa. Claro. Y entonces no es un seguro completo, totalmente cubierto. Entonces nosotros lo que hace la aseguradora es brindarnos un seguro extra. Y entonces nosotros de nuestro bolsillo aportamos una capital. Este capital se integra a ese fondo del seguro extendido y entonces ya es nuestro dinero. Y este dinero, si yo llego a tener un siniestro de 300,000 pesos, vamos a pensar que no alcanza. Cuando yo cubro esto, automáticamente me sube la suma asegurada, pero también al momento de incrementar mi suma asegurada, yo tengo derecho a que una vez que se me agote, a que se restituya otra vez la misma cantidad. Y entonces yo estoy más tranquilo para cubrir a mi familia y a mí de ese trabajo. Mira, hay que entender esa figura de fideicomisos, ¿no? No es dinero que de alguna manera salió, pero ya es parte del Poder Judicial. ¿Esos fideicomisos para qué sirven? La escuela judicial, para tener una mejor preparación, para que los jueces, los magistrados tengan una buena preparación, tengan salarios dignos, tengan al momento de su retiro, que también es importante, ¿no? Dedicaste tu vida al Poder Judicial. En mi experiencia, mi papá fue una persona que a los 14 años no sabía leer ni escribir. Estudió, llegó a trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Y qué hacen esos fideicomisos? Gracias a eso, hoy mi madre tiene una forma, un sustento digno, ¿no? Pues yo no creo que sea un privilegio recibir un sueldo digno. Yo creo que nada más es una contribución, es una retribución al trabajo que desempeñamos. No me parece, de ninguna manera lo veo como un privilegio. La Constitución establece que las personas juzgadoras deben tener un salario digno. ¿Por qué? Para evitar precisamente que el juzgador esté pensando el día de mañana si me va a alcanzar para mi despensa, si me va a alcanzar para pagar mi renta. Debe ser un sueldo que garantice que el juzgador se pueda dedicar completamente a su función. Y por otro lado, que no tenga que estar buscando otros trabajos. Porque imagínense, nosotros no nos podemos desempeñar, a diferencia de los legisladores que pueden llevar sus asuntos y litigarlos. Nosotros no nos, es más, tenemos prohibición para recibir retribución académica, retribución por dar clases, por la cuestión académica. Si nosotros decidimos dar clases, lo hacemos de manera gratuita, no podemos cobrar. ¿Cuáles son los supuestos privilegios? Porque dicen que los jueces y los magistrados, vamos a hablar de abajo hacia arriba. Ustedes son trabajadores, no son jueces todavía, no son magistrados, no son ministros. ¿Ustedes observan privilegios en sus jefes, en quienes los dirigen? Mira, creo que privilegios como tal, ¿no? Porque creo que un juzgador debe de tener un salario digno que le permita no distraerse de otras cosas, ¿no? Que permita ese salario pagar una casa, pagar escuelas de sus hijos. Yo creo que un salario digno no es un privilegio, ¿sí? A lo mejor sabemos que sí hay algunos recursos que se pudieran recortar, pero no como privilegios, ¿no? Un sueldo digno lo necesita el juzgador, ¿para qué? Para tener esa autonomía, para poder decidir y resolver como debe de ser, conforme a la Constitución, conforme a la ley. Dentro del Poder Judicial se han detectado graves casos de nepotismo y amiguismo, el cual el Consejo de la Judicatura ha tratado de combatir con el establecimiento de sistemas de denuncias anónimas, entre otros mecanismos. Sin embargo, en 2020 se realizó una reforma en la cual se crearon nuevos y mejores mecanismos para combatir el nepotismo dentro de la institución. Como ya les dije, la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero es magistrada de un tribunal administrativo. Pero no podemos decir por esto que no tiene la capacidad de llevar bien el cargo o en todo caso dudar de su imparcialidad. Queda más que claro, por su trayectoria y estudios, que Paula María García Villegas está perfectamente capacitada para ser hasta ministra de la Corte. Y entonces, con este ejemplo, ¿hasta qué punto es nepotismo y hasta qué punto es capacidad? ¿Y cómo vamos a diferenciar cuando los jueces sean elegidos por voto popular? Y creo que la respuesta es clara. No vamos a poder asegurarlo. A partir de 2020 se hizo una reforma que pensaba que era una reforma de fondo, y esa reforma hace que todas las personas que integramos el Poder Judicial de la Federación, dos veces al año, que es en mayo y en noviembre, rendimos declaración de quiénes son nuestros familiares. De esta manera el Consejo de la Judicatura detecta quién tiene familiares y se hace movimientos o cambios de adscripción. Entonces, el nepotismo fue combatido a través de la reforma que hubo en 2020. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿comparamos nepotismo de otros poderes o solo el de este? ¿Por qué solo se mira a este Poder Judicial de la Federación? Y en ocasiones, les digo, nosotros permanecemos aquí en los juzgados, en los órganos, a más de 10 horas al día. ¿Qué se hace? Pues se constituyen relaciones. Me encuentro a alguien y me gusta, me caso con él, y entonces, ¿eso es nepotismo? Si yo lo vine a conocer aquí. Entonces, se forman familias. Ahora, también hay bases muy estrictas para que las personas que tienen familiares, sobre todo con personas titulares, a ellos les está costando muchísimo trabajo acceder a algún cargo. Y hagámonos una pregunta. ¿La reforma al Poder Judicial se trata de una reforma de fondo o solo de una reforma que afecta únicamente las condiciones laborales y operativas de este poder? Para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta que la reforma no modifica los procedimientos ni el espíritu de las normas y solo se enfoca a un tema de organización más que de ocuparse de mecanismos que procuren la correcta impartición de la justicia. Y si no me creen, escuchen esto que dice un magistrado en materia de trabajo.
esta reforma, como se presentó y como se ha discutido, no puede ser aprobada desde nuestro punto de vista, o hay un rechazo porque está basada en una sustitución de personas y no en una revisión integral del sistema de impartición de justicia, además de que se mezcló la iniciativa con la campaña electoral y con un proceso de diálogos en los que llevó la voz cantante el partido mayoritario, y entonces no ha habido oportunidad de tener un diálogo para alcanzar una reforma que modifique el sistema, sino únicamente a las personas. Sintetizando desde nuestro punto de vista y parafraseando al propio presidente de la República, esta es una mal llamada reforma judicial, como fue una mal llamada reforma educativa, porque la renovación del sistema no necesariamente va a tener un progreso o una satisfacción de las necesidades con la sustitución de personas si no mejoramos el sistema. No hay manera de no ver esta reforma como un intento de consolidar el poder del oficialismo. Esto a través de la toma del Poder Judicial desde el interior y hasta los cimientos. Y eso solo puede significar esta reforma, porque no significa ni mejorar o intentar mejorar los procesos o los procedimientos de los asuntos que atiende, sino que únicamente se limita a establecer reglas nuevas en la elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, no sé si ya les había dicho que se trata de una reforma laboral del Poder Judicial, y si no se los dije, regrésenle un poco y vuelven a escuchar lo que nos dijo el magistrado Orduña. Laboralmente afecta a los trabajadores, pero en términos de avances en la impartición de justicia nos afecta a todos, porque en la reforma los propios candidatos a jueces, magistrados y ministros deberán contar con los recursos para hacer campaña, y esos recursos corremos el riesgo con la reforma de que puedan provenir de la iniciativa privada con intereses en el Poder Judicial, en el mejor de los casos, en el crimen organizado, por supuesto, y también del propio gobierno. Quienes van a resultar afectados no somos los trabajadores, es el pueblo de México, y eso no lo han entendido. Esta reforma que se está proponiendo, creemos que de verdad afecta los intereses de todos los ciudadanos. Imagínate que no puedan promover una controversia contra una reforma constitucional. Si tú como particular tienes una relación comercial con el gobierno y por alguna circunstancia no te quiere pagar, tienes que promover un juicio. Ese juicio ya va a traer una línea. ¿Por qué? Porque estás luchando contra el propio gobierno. ¿Y quién te va a juzgar? Un juez que es nombrado por el propio o elegido por el pueblo y propuesto por el gobierno, ¿no? Esa es una de las cosas básicas que nosotros no estamos de acuerdo. Todos somos justiciables. Todos somos sujetos de derecho y todos en algún momento, y no se los deseo por un mal episodio, haremos uso de los servicios que prestan los poderes judiciales. En algunos casos, como debe pasar con cualquier país, la justicia determina ganadores y perdedores con base en criterios legales previamente establecidos y que adquirimos a través de nuestro propio contrato social. Pero la justicia es buena cuando nos favorece y mala cuando no. Jugamos todos los días con reglas sociales y reglas de Estado. Y pensar que la justicia en un país como México puede seguir de la misma manera es imposible, y menos si no se busca acercar a la justicia al ciudadano común, es decir, ciudadanizar la justicia. Otro punto muy importante es que los procedimientos, sobre todo de amparo, de protección de derechos, sean cercanos a la gente. ¿Por qué está transitando de una manera tan ágil esta reforma y sin ningún obstáculo? Porque las personas, los ciudadanos en su mayoría, no ven el amparo o estos mecanismos de defensa como parte de su día a día, como algo cercano, como un derecho. Si en este momento algún partido, el que ganara, dijera voy a eliminar los programas sociales, habría una oposición social tremenda, impensable. Creo que hasta los partidos de oposición propusieron avanzar en programas sociales porque es algo que la gente ya incorporó, es algo que es valioso para todos los ciudadanos. Una reforma tendría que buscar agilizar los medios de defensa para que toda la gente lo viera como parte de su patrimonio, para que todos los ciudadanos lo tuvieran como algo cercano y le dijeran al presidente, oye,
no toques este medio porque este es mío, este me permite alcanzar estos derechos o alcanzar esta protección y no me estás dando cómo cobijarme, quitándome esto que tengo al alcance. Es una modificación que yo no tengo la respuesta inmediata para decir de funciona así o de esto. Hay experiencias internacionales en que se ha logrado un mejor acceso a la justicia, pero tenemos que trabajar en dialogarlo y buscar ese tipo de herramientas que hagan más cercanos estos mecanismos de protección a todos los ciudadanos de la República, de cualquier origen y de cualquier estado. Para aterrizar esto, lo que se requiere es una reforma integral focalizada en todos los puntos que aquejan la situación del país. La desaparición de personas, los homicidios, la violencia y la migración son solo una pizca de varias toneladas de factores que requieren atención de instituciones encargadas de justicia y seguridad. Y no debemos dejar de lado que el primer contacto del ciudadano con esas instituciones son las representaciones sociales llamadas ministerios públicos, las cuales se encuentran a cargo del Ejecutivo en el caso de FGR y del Ejecutivo de los estados en el caso de las fiscalías estatales. Y tampoco dejemos de lado que existen también como primer contacto del ciudadano con la justicia los juzgados y tribunales locales. La desinformación es el vehículo por el que transita el país hacia la demolición del Poder Judicial como lo conocemos. Hemos detectado en este movimiento la confusión que existe entre la ciudadanía, de que nos confunden con los ministerios públicos, que nos confunden con las policías, que nos confunden incluso con jueces locales. Debemos entender que México está dividido en estados y cada estado, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, todas las entidades tienen un poder judicial local. Ahí hay jueces a nivel local y hay magistrados a nivel local. Hay juicios que se llevan primero a través de esas instancias. Entonces, con nosotros llegan solo asuntos que están regulados en la ley reglamentaria, en la ley de amparo. Son específicos. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es extraordinario? Bueno, porque el juicio se inicia ante una autoridad local y solo determinados casos pueden llegar al amparo. Entonces, es muy importante que la ciudadanía sepa que no somos Ministerio Público, no somos policías, no somos judiciales, porque el hecho de tener en nuestra denominación el Poder Judicial de la Federación, a muchas personas las hacen creer que somos judiciales. La Policía Judicial pertenece al Ejecutivo, el Ministerio Público pertenece al Ejecutivo, las policías pertenecen al Ejecutivo. Entonces, esta discusión es la que que ha motivado esta reforma, es lo que dicen, ¿quieren una reforma de fondo? Empecemos por las fiscalías, empecemos por las policías, empecemos también a mejorar los sueldos de policías, los sueldos de ministerios públicos, porque no puede ser que tengan sueldos raquíticos y que los policías pues dicen no voy a arriesgar mi vida porque además voy a dejar desprotegida a mi familia para defendernos, ¿no? que es para lo que están. Entonces, yo le pediría a la ciudadanía que se informe, que sepan qué es lo que hacemos. Aquí estamos, aprovechemos este paro, aquí estamos para informar. ¿Cómo podemos confiar en la reforma que impulsan un grupo de personajes que no atienden la orden de un juez? Diputados que desacatan las propias normas constitucionales para reformar con cambios inconstitucionales que minan la democracia y concentran los poderes y por lo tanto el poder en sí mismo. Y esto en una sola persona o en un partido. Hasta hoy se han concedido tanto suspensiones provisionales como definitivas para la discusión legislativa de la reforma. Y también hasta hoy los diputados y los senadores no han atendido dichas suspensiones. Y al contrario, los diputados morenistas han hasta hablado de solicitar juicio político en contra de los jueces que concedieron estas suspensiones para luego desistirse de estas declaraciones. Los jueces, juzgadores y trabajadores de los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, hasta hoy, son autónomos. Autónomos de criterio en la aplicación de la ley, autónomos en las decisiones jurisdiccionales que les toca, pero sobre todo, autónomos de manifestarse a pesar del propio criterio al que se apegan por ética y vocación. El señor Monreal ayer sale y dice, no vamos a acatar la suspensión. Por favor, el juez está todavía en funciones.
no ha sido destituido y tienen la obligación en este momento de acatar la suspensión. Ese también es un desacato y también amerita juicios también en contra de ellos. Y si hay que destituirlos, también hay procedimiento para hacerlo. Aquí lo que se pretende, nosotros como juzgadores y mexicanos tenemos un problema de carácter legal. ¿Por qué razón? Porque la ley de amparo se prevé como una causa que impide, que imposibilita conocer en amparo las reformas constitucionales. Aquí lo que se pretende, y es la idea que pretenden los juzgadores que han promovido este amparo, es que de esas irregularidades que están planteando, como por ejemplo que una legislatura que ya no está y que aprobó una reforma, la presente y la conozca otra legislatura nueva. Entonces son situaciones que no están previstas todavía. ¿Por qué? Porque no se habían dado. Entonces, yo entiendo que esa es una manera de buscar que se pueda nulificar un procedimiento que, bueno, ahí está, pero si quieren que se haga la consulta completa. Podría no estar de acuerdo en la suspensión, ¿no? Ese es mi punto de vista. Si lo vemos si a mí me hubiera tocado proponer una suspensión, yo creo que yo no estaría concediendo esa suspensión desde el punto de vista jurisdiccional, personal, ¿no? Tal vez el juez me lo hubiera cambiado esa propuesta, no lo sé. Mi punto de vista particular es que no era en este momento, ¿no?, procedente la suspensión. La desinformación acerca de cómo funciona el Poder Judicial para apoyar esta reforma está presente en la mayoría de los mexicanos. No todos hemos hecho uso de sus servicios, no todos conocemos juzgadores o trabajadores de la institución y muchos menos se han acercado a informarse sobre cómo opera. Pero también hay quienes apoyan la reforma pero no tienen conocimiento de los alcances y consecuencias, y esto es lo más peligroso de todo lo que está pasando. El periódico El Financiero, en su portada del 3 de septiembre, publicó los resultados de una encuesta telefónica nacional realizada a 528 adultos en el periodo de junio a agosto, los cuales arrojan resultados que, si bien no pueden ser tomados como una generalidad, sí son alarmantes para el momento histórico en el que estamos enfrentados con el país. En la pregunta, ¿qué tan enterado está usted acerca de la propuesta de reforma al Poder Judicial?, estos fueron los resultados. En junio, solo el 35% afirmaron estar mucho o algo enterados. El 62% dijo estar poco enterado o nada enterado. Los números se mantienen así en promedio en los meses de julio y principios de agosto, para arrojar como resultado el 26 de agosto que el 41% de la muestra está mucho o algo enterado y 53% poco o nada enterado. Pero quédense con este resultado, porque en la misma encuesta a la pregunta ¿cree usted que si se aprueba la reforma judicial el impacto a la economía del país sería? 26% dijeron que sería un impacto positivo, 37% que sería negativo y 13% consideran que no afectaría la economía y solo el 24% que no sabe. Pero miren la discrepancia ante la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 65% lo aprueba, mientras que el 26% lo desaprueba. ¿Dónde está la voluntad del pueblo bueno y sabio? ¿O será que muchos no quieren la reforma, pero los que sí la quieren hacen más ruido y tienen más foros? Los propios juzgadores, los que le saben al Poder Judicial, ya sea porque llevan hasta más de 3 décadas trabajando en él o porque se han preparado para ascender en él, no pierden la objetividad. También reconocen que sí se requieren reformas al Poder Judicial, pero para mejora de los procedimientos, mejora de la atención, mejora de la cercanía con la ciudadanía, con los justiciables. Tendría muchas ideas en lo personal, pero en democracia lo importante es el cómo. Y el cómo tiene que ser una reforma integral, porque Morena tiene 36 millones de votos, pero el padrón es mucho más grande, de 36 millones. Hay otro tanto de votos que no favorecieron a Morena y el sistema va a afectar a 127 millones de personas. Entonces, hablar de una mayoría que unilateralmente impone una visión de la impartición de justicia y de cómo tiene que resolverse, me parece que no es correcto
esto, aunque tengan la mayoría calificada para reformar la Constitución. Tendría que ser un diálogo que se busque el consenso, pero fundamentalmente de las principales propuestas tendrían que ser cómo acercar los mecanismos para acercarnos a los titulares con la ciudadanía, que tratar de resolver el problema de endogamia que tanto se ha criticado al Poder Judicial de la Federación, pero con mecanismos que efectivamente lleven a un conocimiento correcto y adecuado con la ciudadanía, un verdadero acercamiento, porque la votación va a ser de números y nombres, y las personas no van a tener conocimiento de la trayectoria de los candidatos y filtrados por un control político. Y aquí de lo que se trataría es que la ciudadanía o quienes participen sí puedan tener una participación y una cercanía con los titulares. Después de las elecciones del pasado 2 de junio y después de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dio la mayoría calificada en el Congreso de México a Morena, excepto obviamente en el Senado, donde se quedaron a un solo senador para la mayoría calificada, el último contrapeso para el poder absoluto es el Poder Judicial Federal. Los ataques infundados del presidente de la República y de su cuarta transformación no han debilitado este poder ni a sus integrantes. Muy a pesar de los sindicatos y muy a pesar de las presiones políticas, los trabajadores del Poder Judicial han iniciado este paro que, más allá de las protestas, busca crear conciencia sobre la labor jurisdiccional federal, y a este paro, a esta protesta ya se han sumado los poderes judiciales locales como el de Hidalgo, Oaxaca, Ciudad de México, y por supuesto que no podemos dejar de lado a los estudiantes de la UNAM, de la Escuela Libre de Derecho y al Tecnológico de Monterrey y otras escuelas que han marchado y protestan en contra de la reforma judicial del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. Este video trata de dar foro a las voces que están en las entrañas de la impartición de justicia en nuestra nación. Hombres y mujeres que día a día dan lo mejor de ellos en los juzgados y tribunales y que se preparan para que México sea un lugar de leyes, un lugar de instituciones y de justicia pronta y expedita. Para todo lo demás, ya tenemos a estos pinches políticos corrientes de todos los partidos. Este también es un llamado a todos los abogados de la República para que empecemos por explicarle claramente a nuestros clientes de qué se trata la reforma judicial y cómo apoyar a los trabajadores del Poder Judicial Federal. Porque nosotros también somos parte del sistema de justicia mexicano y al final somos también quienes podemos presionar el botón de pánico. Les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video, que es una producción de Reencuentro. No se olviden de dar like y suscribirse a este canal porque estaremos presentando muchas más voces, más opiniones y más avances respecto a la reforma al Poder Judicial y otros temas de relevancia nacional en esta videocolumna. Yo soy Rafa Acevedo y esto fue Botón de Pánico.